Apreciados estudiantes, ¿cómo les ha ido? Nuevamente con ustedes para explicarles una parte de la unidad uno del curso de lógica matemática y técnicas del pensamiento. Es importante recordarles que deben estar haciendo sus trabajos, deben estar estudiando la temática que se les ha colocado pues, para la unidad uno. Y esto que se está haciendo es para que su temática sea un poco mejor pues comprendida. Entonces, la unidad uno son las nociones pues, de lógica y la teoría de conjuntos. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que la lógica es una disciplina que desde mucho antes ya se trabajaba, pero fue uno de los tres grandes pues, filósofos de griega, Aristóteles, quien la documentó y por primera vez. A él se le conoce como el padre pues, de la lógica. Él básicamente tomó ciertos argumentos para darles el valor de verdad y sacó unos principios como generales y los argumentos lentamente fueron colocándose como proposiciones o como premisas, dependiendo el tipo de lógica que nosotros vayamos en sí a trabajar. El día de hoy vamos a ver lo que son pues, las proposiciones. Una proposición básicamente es cualquier enunciado que tenga un sentido lógico. Cualquier enunciado que se le pueda hallar un valor de verdad. Solamente existen dos posibles valores principio de verdad. Se es verdadero o se es falso. La proposición realmente debe marcar básicamente a un sujeto de quien hablar y, y a un predicado, que es lo que yo digo en sí pues, del sujeto. Eso básicamente es pues, una proposición. No es más, no quiere decir que vamos a sentar una oración con todos sus componentes. Sencillamente es un enunciado, es una expresión que tiene un sentido lógico al cual se le puede hallar su valor de verdad. Las clases que hay son las simples, solamente tienen pues, un atributo. También se llaman atómicas. Recuerden que el átomo es hasta 1905 la partícula más pequeña. Y si nosotros logramos por algún mecanismo combinar más de dos simples o por lo menos dos, hemos creado proporciones compuestas. Las compuestas también reciben el nombre de moleculares. Para nosotros ir de una proposición simple a una proposición compuesta, sencillamente lo que utilizamos son unos conectores lógicos o conectivos lógicos, que son unas palabras, casi es una palabra, uno solo que tiene tres palabras, que me enlazan en las proposiciones simples, me las hacen más complejas, las cuales reciben el nombre de proposiciones compuestas. Los conectores lógicos que vamos a estudiar ahorita son los que se trabajan en la lógica pues, matemática. El primero de ellos es la conjunción, que no es otra cosa que en nuestro lenguaje cotidiano la I. Su símbolo es este simbolito que ustedes ven acá. Este simbolito es el símbolo de nuestra conjunción. Recuerden que en nuestro lenguaje cotidiano corresponde a la I. Fíjense que cuando uno habla de I, para ser verdadero, las dos deben tener el mismo valor de verdad verdadero. Porque si una de ellas es falso, entonces la proposición compuesta va a ser falsa. Demos un ejemplo. Voy a clases y estudio.
Entonces, para que eso sea verdadero, ambas deben ser verdaderas, que vaya a clase y que estudie. Voy a la tienda y compro. Ambas deben ser verdaderas para tener el valor de verdad de la proposición compuesta verdadera. Hay una siguiente que llama la disyunción. He colocado las dos disyunciones y las he caracterizado por una por inclusiva y la otra por exclusiva. La inclusiva corresponde en nuestro lenguaje cotidiano a la o voy a clases o estudio. Entonces sería voy a clases o estudio. Voy al partido de fútbol o lo veo por televisión. Entonces, esta o, cualquiera de las dos que tenga el valor de verdad verdadero, hace la proposición compuesta una verdad. Su símbolo es como una V hacia arriba. Mientras que la disyunción exclusiva son todas aquellas proposiciones compuestas, todas aquellas enunciados que arrancan con o, viene unas palabras y después continúan con o va a la tienda o se queda en la casa. No puede cumplir las dos al tiempo. Es decir, que la única forma para que esto sea verdadero es que se haga una sola acción. No puede hacer las dos acciones. Acá está cómo se escribiría en lenguaje común y corriente y este es nuestro símbolo matemático. Es la misma, es muy parecida a la de la disyunción inclusiva, excepto que en la parte de abajo trae una rayita. Esta proposición pues, se asemeja mucho a, a diferente, a ser diferente a. Otra conector lógico es el condicional, que en nuestro lenguaje cotidiano es el entonces. Si voy a la universidad, entonces saco un libro. Si no voy a la universidad, entonces saco un libro, no podría ser verdadera. Esto quiere decir que la única forma para que la proposición condicional sea falsa es cuando la primera, que se llama antecedente, es verdadero y la segunda, que se llama consecuente, es falso. También la proposición condicional podemos sacar nuestros valores de verdad haciendo esta proposición compuesta, P y Q o no P. Una no he hablado, pero ya que aparece aquí, les voy a hablar. Otro conector lógico que se toma es como conectivo lógico es la negación, no. Que la podemos simbolizar así o la podemos simbolizar con una rayita curva o con una raya y con una cosa que baja, cualquiera de las dos. El símbolo del condicional está acá, es una flecha hacia un solo sentido. Y el último conector lógico es el bicondicional. El bi dos veces condicional. Entonces, este bicondicional actúa para ambos lados. Es un condicional que actúa para los dos lados. Ya de por hecho se puede eh, intuir que el valor de verdad para el bicondicional o para nuestro lenguaje cotidiano sería el sí, solo sí o sí, solamente sí. Sería cuando los dos posean el mismo valor de verdad, sería verdadero. Y cuando los dos posean valores de verdad diferentes, sería falso. Estas son básicamente las 6 proposiciones, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y la negación serían 6, que nosotros trabajamos en lógica matemática. La idea es que ustedes se la aprendan, se la aprenden muy bien. A continuación vamos a dar la tabla de cada una de ellas. Aquí en la primera tenemos la tabla para la negación. Si P es verdadero, no P será falso. Y si P es falso, no P será verdadero. Esto nos hace pensar que aquí se cumple un principio de la lógica que se llama el principio del tercer excluido. Sencillamente esto habla que los únicos posibles valores de verdad que tiene pues una proposición son verdadero o falso. No cabe ningún otro valor de verdad.
Tampoco no hay verdaderos a la mitad ni falsos a la mitad. Y la proposición siempre debe tener un valor de verdad. Nunca puede no tener valores de verdad. Siempre debe tener uno, sea verdadero o sea falso. Aquí en esta tabla del lado derecho hemos colocado las proposiciones simples, la P, hemos colocado la proposición Q y hemos colocado sus posibles combinaciones que hay entre dos proposiciones. No sobra decirles que las posibles combinaciones que existen entre las proposiciones, nosotros las podemos obtener por la siguiente fórmula. Fíjese que son dos valores de verdad que hay. Dos valores de verdad que hay. Entonces, dos, y aquí en este caso habrían dos proposiciones, pero ¿qué tal si hay tres o cuatro proposiciones simples? Entonces, 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simple. Y esto nos daría a nosotros, esto sería igual a las posibles combinaciones, las posibles combinaciones, combinaciones. Estas serían las posibles combinaciones que nosotros podemos hacer de los valores verdaderos o de los valores falsos. Por ejemplo, tenemos tres proposiciones. Entonces 2 a la 3 nos daría 8. Entonces hay 8 posibles combinaciones que hay, entre las cuales serían 4 verdaderas y 4 falsas para cada una de ellas. Pero ¿cómo las montamos dentro de la tabla? Entonces, lo que les digo para hacer una forma más fácil, dice que aquí hay 4. Entonces, si son 4, dividan 4 entre 2, porque son dos valores de verdad. Entonces nos daría 2. Por eso colocamos en la primera 2 verdaderas y a continuación 2 falsas. Y la siguiente, como aquí ya tenemos 2 verdaderas, entonces sería 2 dividido en 2 que me daría 1. Una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Entonces por aquí hay una tabla con 3 proposiciones. Fíjese que aquí son 3, 1, 2 y 3, P, Q y R. Entonces serían 2 a la 3 daría 8. Dividido 8 en 2 me daría 4. Por ejemplo, aquí hay 4 valores de verdad para la primera seguidos, 4 valores de falsedad para la segunda seguidos. La siguiente, voy en 4. 4 dividido en 2 me da 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. Voy en 2. Entonces me queda 1, 1, un valor de verdad B, un valor de verdad F, hasta completar las 8 proposiciones. Esa sería una forma muy didáctica para obtener los valores de la cantidad de combinaciones que nosotros podemos hacer. Aquí es con una M. Bueno, entonces fíjense que aquí hemos colocado el conector lógico conjunción con sus posibles valores de verdad. Como hablábamos anteriormente, solamente tiene un valor de verdad verdadero cuando ambas son verdaderas, el resto es falso. Aquí está la disyunción inclusiva. Tiene 3 valores de verdad verdaderos porque la hacen verdadera cuando cualquiera de las dos es verdadera. Y aquí estará el exclusivo, que la hace verdadera cuando solamente una de las dos es verdadera. Y aquí está el entonces. El entonces solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Mientras que el bicondicional o el sí solo sí, fíjense que es verdadero cuando ambos valores de verdad son del mismo estilo. Aquí P y Q son verdad, me da una verdad. F está en ambos, para la última me da una verdad. En casos contrarios me da una falsedad que sería esta y esta. Observen algo simpático. Tomen la disyunción exclusiva y tomen el bicondicional. Observen que los valores de verdad de la disyunción exclusiva y el bicondicional son diferentes, mientras que para la disyunción exclusiva el primero es falso, para el bicondicional el primero es verdadero. Aquí el segundo para la disyunción exclusiva es verdad, mientras que para el bicondicional es falso, igual que el tercero, y en el cuarto tenemos que el valor de verdad, lo estoy
haciendo mal. Aquí es este con este y aquí es este con este. Y en el cuarto, fíjense que la división exclusiva es falsa, mientras que el sí solo sí es verdadero. Como que son los contrarios. Eso nos servirá más adelante para algo. Hemos hecho aquí un ejemplo de dos proporciones simples. Una es está lloviendo, la hemos llamado P, y la otra es hace frío, le hemos llamado Q. Vamos a montar cuatro proposiciones acá. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, primera, está lloviendo y hace frío. La forma como la simbolizamos es esta. Siguiente, está lloviendo o hace frío. Entonces, su simbolización es esta. Siguiente, está lloviendo, entonces hace frío. Su símbolo es este. Y la última, está lloviendo, sí, solamente sí, hace frío. Y podríamos escribir la que nos falta, que es la división exclusiva, que sería o está lloviendo o hace frío. Y completaríamos las 5 proposiciones para nuestro caso. Entonces observen que esta tablita, estas dos tablitas que les he presentado, pues afortunadamente tienen que aprendérselas. Y yo pensaría que de memoria, porque eso es lo que les va a permitir cuando se vean ante una situación, un problema, resolverla. Vamos a continuación a hacer pues un par de ejercicios de aplicación de esta temática. El primero de ellos es, los números pares son múltiplos de 2, entonces se tiene que, no es cierto que todo número primo solamente es divisible por sí mismo, o 17 es un número impar, y podemos concluir que no siempre todo número primo solamente es divisible por sí mismo, o los números pares son múltiplos de 2, entonces 17 es un número impar. La idea es hallarle el valor de verdad a este enunciado. Observen que el enunciado tiene muchas palabras, tiene una cantidad de conectores. Mira, acá hay un conector, el entonces. Por acá hay otro, una negación. No es cierto que. Acá hay una negación. Esta parte es cierto que. Son palabras que se usan para unir esas conexiones. Por acá hay otro conector que es el O. Por acá hay otro conector que es el I. Por acá dice, y podemos concluir que no hay otro. Siempre todo número primo solamente es divisible por sí mismo o otro conector. Por acá tengo, los números pares son múltiplos de 2. Entonces, otro conector, 17 es número impar. Lo he hecho de una forma con colorcitos. He identificado primero que todo las proposiciones simples. Acá en la parte de abajo está la proposición P, sería que los números pares son múltiplos de 2. Esa sería la P. Y la Q sería, esto es con negro, y la Q sería que todo número primo solamente es divisible por sí mismo. Y la R, esto es con azul, sería que 17 es un número impar. Entonces, como ya he identificado las proposiciones simples que existen dentro de todo el enunciado que nos han presentado, ahora con colorcitos también les he pintado, vuelvo y escribo todo el enunciado de la proposición que me dieron, todo, lo he escrito todo, y lo he separado en sus diferentes proposiciones simples. Entonces, si observan, aquí está la primera, entonces se tiene que, no es cierto, este sería un conector, que estaría con amarillo, creo que es en medio del amarillo que era, y estaríamos subrayado, porque me estaría negando toda esa parte siguiente. O sea, todo lo que aparece aquí hacia arriba, en esa parte lo estaría negando. No es cierto que todo número primo solamente es divisible por sí mismo, o 17 es un número impar. Y podemos concluir que no siempre, mira aquí, y podemos concluir que no siempre, es decir, que va a haber todo esto que aparece al lado derecho está afectado por este no. Todo número primo solamente es divisible por sí mismo, o los números pares son múltiplos de 2, entonces 17 es un número impar. Ya con todo esto que tenemos aquí,
Entonces llegamos a que esta es la representación matemática de esta proposición. Entonces ya la hemos representado, fíjese que este último, este no que aparece acá, es el mismo que aparece acá. Este es este mismo. Y aquí aparece otro no. Fíjese que aquí aparece otro no que me involucra todo esto que está hasta aquí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a pasar un lenguaje cotidiano en español a un lenguaje simbólico como este para poder darle el valor de verdad. Ahora vamos a hacer la tabla para darle el valor de verdad. Entonces, la tabla es esta. He colocado, fíjese que ya la había explicado anteriormente sobre todo esta parte de acá, el P, el Q y el R. Pero como necesito no Q, entonces coloco lo contrario acá. Mientras que B, Q es B, entonces no Q es falso y coloco todo por lo contrario. Empiezo a separarla. Fíjese que la primera separación que hacemos es este pedacito de acá. Entonces, en ese pedacito es donde nosotros vamos a concentrarnos. Después tomo toda la primera parte, toda esta primera parte, para la tabla de verdad, lo llamo la columna 1. Después tomo esta partidita de la parte 2, que le hemos llamado columna 2. Ahora, si observamos, mire, tengo esto con esto. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es Q, que sería esta, o 2, para que me dé a mí todo este pedazo. Entonces ya tendría este pedazo y tendría este pedazo por separado. Entonces lo único que nosotros debemos hacer es, aquí está el no Q porque me piden es no Q, fíjense que ahí está no, el no Q, entonces lo único que tenemos que hacer es el 3, ya están los valores de verdad y este es el resultado. Entonces, este es el resultado. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Le hemos aplicado esta tabla de verdad, es lo que le hemos aplicado ahí para hallar todos estos valores. Entonces les pido que por favor identifiquen paso a paso cómo hemos hecho. No es que ustedes se aprendan esa tabla, pues de verdad no tiene ningún sentido, para nada. Mientras que estas sí deben aprenderlas porque tiene sentido. Este ejemplo tampoco se lo aprendan porque no tiene ningún sentido. Nosotros podríamos cambiarle la estructura pues, al ejemplo y con seguridad que nos daría otra ecuación. Entonces, van a comparar lo que pasó aquí con lo que pasó aquí. Fíjense que este sería el resultado. Este resultado nos da un solo verdadero. Cuando, mire, si nosotros analizamos el verdadero, es cuando R es falso, cuando Q es falso y cuando solamente P es verdadero. Entonces, si leemos nosotros nuestro ejemplo, aquí estaría cuando este sería verdadero y todo el resto pues sería falso, sería la única vez que se cumple. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo porque debemos llegar a cosas importantes. El otro ejemplo es, hemos tomado lo mismo de antes, hallar el valor de verdad para. La proposición que vamos a montar es esta. Este es el lenguaje. Dice, no es cierto que todo número primo solamente es divisible por sí mismo y los números pares son múltiplos de 2 y no es cierto que 17 es un número impar. Eso es lo que nos dan para buscarle el valor pues, de verdad. Entonces, volvemos, miramos que las proposiciones simples que están aquí son las mismas que están en el ejercicio anterior. De eso se trataba, porque al final vamos a concluir algo. Vuelvo y les coloco con colorcitos cada una de sus proposiciones, sus conectores. Aquí está una negación de solamente la primera proposición y la segunda proposición y la negación de la tercera proposición. Entonces, lo que realmente tenemos es esto. Esto que está aquí escrito, lo simbolizamos de esta forma. Y su tabla de verdad sería esta. Entonces, observen que, mire esta parte final. F, 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 B, F, F, F. Se parece mucho a la que ya hicimos anteriormente. Son dos ecuaciones diferentes en cierto sentido, sí, en cierto sentido, pero que me están diciendo lo mismo. Entonces, lo que nosotros debemos ver es si realmente estas dos ecuaciones que las he colocado acá
dice que las he colocado. Acá está la primera y acá está la segunda. Son realmente eh, equivalentes. Para saber si son o no equivalentes, pues a simple vista se ve que hay cierta equivalencia, porque poseen los mismos valores de verdad. Están los mismos valores pues, de verdad en su resultado. Su resultado tiene los mismos valores pues, de verdad. Pero como debemos estar seguros, entonces lo que hacemos es la combinación entre ellas y el conector lógico que va a trabajar va a ser el sí, solamente sí. Y eso nos debe dar una tautología. Al hacerla, solamente he colocado aquí las proposiciones simples, ya todo el otro mecanismo está hecho, entonces he tomado los dos resultados del primer ejemplo y del segundo ejemplo, y este sería el resultado final, y vemos que todo nos dio un valor de verdad, verdadero, por tanto es una tautología. Entonces, con esto queda claro la utilización de las proposiciones simples y cómo utilizamos nuestros conectores lógicos para construir pues, proposiciones más complejas, compuestas, y de ellas obtener los valores de verdad, obtener equivalencias, obtener tautologías, contradicciones, o en fin. Entonces, les pido que sigan estudiando, que analicen muy bien las cosas que hemos visto, lo contrasten como con más información para llegar a unos resultados óptimos y les deseo un feliz día y que Dios los bendiga por siempre.